Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Mateo, hermanos, capítulo 18, ¿qué dije? ¿Dije 18:1? No, es 1:18, sí, gracias. Si es tan amable, vamos a estar en pie para leer el verso 18. Mateo, capítulo 1, verso 18. ¿Lo tenemos? Amén, hermanos. Dicen las escrituras así, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por permitirme exponer las escrituras en este día tan especial para todos nosotros los creyentes, este día tan hermoso, Señor, que tenemos este privilegio de poder reunirnos, Padre, para adorarte y darte la gloria que solamente tú te mereces. Te ruego que estos versos que voy a exponer a continuación puedan ser de bendición para tu pueblo, Señor, y todos podamos ser edificados. Te pido todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar con este tema que le puse por título, Cristo nació. Cristo nació. Y es un tema especial porque estamos en Hechos, pero hoy vamos a hacer una pausa, hermanos, para hablar de este día tan importante que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que es la razón por la que nosotros celebramos Navidad. ¿Qué quiere decir nacimiento? Eso es lo que Navidad significa, nacimiento. El nacimiento de Jesús de Nazaret. No sé si usted sabía, hermano, pero la Navidad es la fiesta más ampliamente celebrada. En primer lugar, porque involucra a más personas y a más naciones que cualquier otra fiesta que usted pueda pensar. Si en este momento yo le dijera que usted piense en una fiesta, en un holiday, si usted quiere, y usted me dijera el nombre, esa fiesta, cualquiera que sea, no va a rebasar en amplitud y grandeza a la celebración de la fiesta de Navidad. Quiere decir, hermano, esto, que a pesar de que el cristianismo se sustenta sobre la doctrina de la resurrección de Cristo, porque esa es la doctrina sobre la que descansa el cristianismo, la doctrina de la resurrección. Sin embargo, es la doctrina de la encarnación y del nacimiento de Jesús que se celebra más en todo el mundo. Esta fiesta, hermano, de Navidad se centra en Cristo, el Hijo de Dios. Y es una fiesta tan grande, hermano, que inclusive personas que no creen en Cristo la celebran o descansan en estos días por cuestiones de Navidad o participan de alguna u otra manera en algún aspecto en la fiesta de Navidad. En Estados Unidos, hermanos, hay grandes fiestas que celebran a ciertas personas, pero solo la Navidad celebra al Hijo de Dios. Por ejemplo,
Si pensamos en uno de los días más grandes en los Estados Unidos, podríamos pensar en el 4 de julio. El 4 de julio celebra a los padres de la patria. Podemos pensar también, hermanos, en el Día de los Presidentes, que celebra a los grandes gobernantes de la nación. O podemos pensar también en el Memorial Day, que celebra a los grandes soldados, aquellos soldados que han dado su vida para defender la soberanía de esta patria. Pero escuche, ninguna de esas fiestas, ni siquiera poniéndolas juntas o combinando a todas las gentes que se celebran en esos días, podrían compararse con la celebración de Navidad que se hace, hermano, en la mayor parte de naciones en todo el mundo y en la cual participan personas de diferentes trasfondos, hermano, formas de pensar, culturas, estatus socioeconómicos, etc. Claro que la Navidad no es bien vista por todos. Seríamos ingenuos si decimos que todos ven en bien a la Navidad. De hecho, hay muchos que la atacan. Hay personas que dicen que la Navidad solo promueve el consumismo porque las tiendas están abarrotadas de gente comprando cosas. Hay otros que la atacan diciendo la gente la celebra y ni siquiera sabe qué significa, así que celebran lo que no saben. Y otros muchos dicen, no, es que se ha llenado de tantas tradiciones que no están en la Biblia, que realmente celebrarla acaba siendo algo malo, acabas participando en algo malo. Y para ser honestos y ser obviamente fieles a la verdad, creo que algunas de esas acusaciones pueden tener cierta razón, creo yo. Sin embargo, eso, hermanos, no significa que los cristianos no podemos celebrar Navidad sanamente con un entendimiento bíblico de que cuando celebramos Navidad estamos hablando de que estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Y el nacimiento de Cristo, hermano, no fue el nacimiento de cualquier persona. El nacimiento de Cristo, hermano, fue el día que literalmente la historia se partió en dos. Y por eso se cuenta la historia como antes de Cristo, es decir, antes que Cristo naciera, y después de Cristo, después de que Cristo nació. Y lo que realmente significa Navidad para nosotros es entonces que Dios se hizo carne y habitó entre los hombres en la persona de Jesucristo. Pero no acaba ahí, sino que vino a la cruz del Calvario. Era necesario que se encarnara porque esa era la única forma en que podía poner su vida en expiación por nosotros. Y al morir en la cruz abrió el camino para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que al final, hermanos, la Navidad tiene que ver con el Evangelio. Y yo sé bien que muchos cristianos no van a estar de acuerdo conmigo, porque hay muchos cristianos que creen en muchas cosas que la mitología ha enseñado, que las historias fantasiosas han enseñado, y es normal también que el día de hoy circulen docenas de videos en las redes sociales en contra de la Navidad e inventando algunas historias pseudo, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Pseudo históricas, es decir, no basada realmente en una historia confiable, sino en mitos y rumores. El día de hoy, hermanos, quiero que analicemos este pasaje desde el verso 18, que fue nuestro texto base, hasta el verso 25, para que aprendamos acerca del nacimiento de Jesucristo, y espero poder dejar en el corazón de cada uno de ustedes algún pensamiento doctrinal que alimente sus vidas y que aumente su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, o que los lleve a un entendimiento más claro de alguna cuestión que tenga que ver con el nacimiento del Señor. Así que vamos a ir una vez al verso 18, una vez más, y luego de ahí yo voy a ir leyendo y explicando los versos según los vayamos viendo. Dice el verso 18 así, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo primero, hermano, que vemos aquí en este verso es la descripción que hace el Espíritu Santo acerca del nacimiento de Jesús, y dice que fue así. Y pareciera, hermano, en este pasaje, si tú lo lees completo, son solamente pocos versos, como que no hay una explicación profunda del nacimiento de Cristo. Y dicen los expertos que esto es un indicio, pues, de que esta historia no fue de creación humana. Si la persona que escribió este verso, él lo hubiera elaborado y maquinado en su propia mente, él no se hubiera conformado con decir solamente así, llanamente, el nacimiento de Jesucristo fue así. Si fuera de creación humana, se hubiera encargado de elaborar lujo de detalles, como diciendo, estoy haciendo una declaración tan grande que no me van a creer a menos que yo les dé todos los detalles que ellos necesitan para poder satisfacer todas las dudas que les surjan y encontrar una respuesta a todas las preguntas que les venga a su mente. Hermanos, si usted ha leído la Biblia, usted seguramente se ha encontrado con nacimientos sumamente asombrosos en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a hablar, hermano, del nacimiento del primer hombre que nació en la historia de las Escrituras. Dicen los eruditos que fue Caín, ¿no? Nosotros sabemos que Eva significa la madre de todos los vivientes y que Eva tuvo muchos hijos. Pero hay algunos eruditos que dicen que fue Caín en sí el primogénito, el primer hijo, ¿no? Y entonces, ¿fue asombroso ese nacimiento? Claro que sí, porque fue algo sin precedente. Nunca antes en la historia había nacido un ser humano en la tierra. Y este fue el primer alumbramiento. La primera mujer que estuvo embarazada fue Eva. Y si Caín fue su primer hijo, eso fue de asombrarse. Eva y Adán estaban maravillados sabiendo que en el vientre de Eva estaba creciendo otro ser humano y que iba a nacer, que iba a salir literalmente del cuerpo de Eva. Así que usted, yo creo que debe estar de acuerdo conmigo que ese nacimiento fue sin precedente y fue impresionante. El nacimiento del primer ser humano en la tierra. Y luego, si usted ha seguido leyendo las Escrituras, seguramente se encontró con que un día un par de ancianos tuvieron un hijo. Un par de ancianos que ya no estaban en la edad de tener hijos. Porque no solamente Sara había dejado ya el periodo de tiempo en donde era fértil, pues ya había pasado sus tiempos de menstruación, sino que también, aparte de eso, era estéril. Y Abraham era como de 100 años. Y Sara no andaba muy lejos, como por 90 y tantos, porque también era una señora ya muy grande, que le había pasado su periodo, que era estéril, que estaba en una edad demasiado avanzada. Así que no podemos dudar de que el nacimiento de Isaac también fue impresionante, también fue un milagro. ¿Y qué me dice del nacimiento de Juan el Bautista? Jesús dijo que de los nacidos de mujer nadie era más grande que Juan el Bautista. Obviamente exceptuándose a sí mismo, ¿no? Cristo, el Salvador, Dios encarnado, no lo podemos comparar con Juan el Bautista, pero Cristo mismo dijo en Mateo 11:11, de los nacidos de mujer, yo les digo que no hay otro mayor que Juan el Bautista. Hermano, pero ni poniendo juntos estos tres nacimientos milagrosos, asombrosos, espectaculares e inexplicables, ninguno de los tres se compara con el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo que fue engendrado por el Espíritu Santo y que nació virginalmente de María. Claro que la mitología ha tratado de falsificar el nacimiento virginal de Jesucristo por medio de crear leyendas y fantasías de otros nacimientos virginales, porque la mitología y los enemigos del Evangelio quieren hacer ver el nacimiento de Cristo solamente como una copia del paganismo. No como algo único, sino como algo común e historias que siempre se han inventado aún desde antes que Cristo naciera. Los mismos romanos tenían su leyenda del nacimiento virginal de Dionisio. Decían Dionisio nació virginalmente. ¿Y qué me dice de los babilonios y supuestamente el nacimiento virginal de Tamuz? Inclusive los mismos griegos que eran tan civilizados llegaron a pensar en su momento que el mismo Alejandro Magno había nacido virginalmente y se comenzó a correr esa historia de que Alejandro Magno había nacido virginalmente. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer Satanás por medio de todas estas
leyendas y mitos. Ha tratado de lanzar una sombra de duda sobre el nacimiento virginal de Jesucristo. Para que las personas digan, ¿nacimiento virginal? Si la historia está lleno de eso. No. Todas esas son mentiras y mitos, pseudohistorias no confiables, que lo único que pretenden, hermanos, es imitar y hacer ver el nacimiento de Cristo como algo común, no único. Pero la verdad, hermanos, es que el nacimiento de Cristo no es común ni es una copia de ningún otro mito o leyenda que se crea por ahí. Dice ese verso, hermanos, que estando María, su madre, desposada con José. Los protestantes, hermanos, muchas veces tenemos muchos problemas en elogiar a María. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos miedo que nos confundan con un católico romano. Pero la verdad es que María es una mujer digna de elogiar, una mujer pura, una mujer que halló gracia delante de Dios, y que si no fuera una mujer que merece honra, entonces Dios no la hubiera usado para que fuera el vaso en el cual iba a ser engendrado el Salvador del mundo. Los católicos muchas veces nos acusan, los católicos romanos, de deshonrar a María. Dicen, ustedes los protestantes no honran a María. La verdad es que nosotros honramos a María. Y es más, yo creo que una mujer protestante que se viste con decoro, que habla con sabiduría, que su vida moral es un ejemplo por la vida tan recta que lleva como madre, como esposa, como hija, como ciudadana del mundo, honra más a María que una mujer católica que viste indecente, que tiene vicios, que habla vulgarmente y que no cuida su vida y que es una mujer inmoral. ¿O no está usted de acuerdo conmigo? Claro que sí, aunque ella diga yo soy católica, yo honro a María, y tú eres protestante y no honras a María, yo le aseguro que la mujer protestante, que es una mujer que busca la santidad y tratar de parecerse a Cristo, honra más a María que la mujer católica que dice que honra a María, pero que no busca la santidad de Dios. Dice que José y María, hermanos, estaban desposados. Voy a explicar un poco en qué consiste esto, porque si no, hay personas que tuercen esta cuestión y dicen, no, Jesús era hijo biológico de José, porque él era el esposo de María. Pero realmente, hermanos, en el trato judío sobre este tema del matrimonio, habían tres pasos para casarse en las costumbres judías. El primero, hermano, era un compromiso entre las dos partes que se iban a casar. De hecho, muchas veces ese compromiso lo hacían los padres, cuando los candidatos a casarse eran muy niños. Inclusive ni les pedían su opinión al niño y la niña. Los padres hacían el compromiso, nuestros hijos cuando crezcan se van a casar. ¿Y sabe por qué hacían eso los padres? De hecho, a mí me parece muy sabio. Los padres hacían ese compromiso porque decían, nuestros hijos son muy inmaduros y no podemos confiar en el corazón de ellos para que ellos escojan con quién casarse. O sea, ¿cómo le podemos confiar una de las decisiones más importantes a una persona inmadura, que lo único que está pensando es egoístamente en casarse con alguien para ser feliz, no para hacer feliz a la persona? Y ese era el primer paso, el compromiso. Pero después del compromiso, hermanos, venía el estado en el que estaban José y María, que es el desposorio. Y el desposorio, hermano, era una ratificación del compromiso. Es decir, ya las personas estaban en edad de casarse, ya habían crecido y estaban en edad de casarse. Y antes de que se hiciera el desposorio, ellos podían verse cara a cara y deshacer el compromiso de los padres. Podían decir, no nos vamos a casar antes del desposorio. Pero una vez que se hacía el desposorio duraba un año. Y durante ese año, hermano, se consideraba que ya eran prácticamente como marido y mujer, pero sin vivir juntos. Y la ratificación del compromiso hacía que fuera tan vinculante el desposorio que no se podían separar sino por medio de divorcio, aunque no vivían juntos. Después de esto, hermanos, seguía entonces la tercera etapa de todo este proceso, que era el matrimonio. Un año duraban desposados, al final de ese año de desposorio se casaban y eran entonces oficialmente ya marido y mujer que tenían ya una relación marital. Si tenemos presentes esto, entonces no se nos hace difícil entender el estado en el que estaban José y María. José y María se habían comprometido desde hace un tiempo atrás. Estaban en el desposorio y estaban en el año en donde al terminar ese año de desposorio se iban a casar. Pero el desposorio era tan vinculante que no se podía deshacer sino por medio de divorcio.
Creo que explicándole un poco ese contexto histórico, ahora podemos proseguir y entender entonces la reacción de José y qué fue lo que sucedió cuando se le dijo que María estaba embarazada. Dice, antes que se juntase se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Es decir, antes de que tuvieran una relación marital, estando María en un estado de virginidad, sin haber tenido relaciones íntimas nunca antes, se encontró que Dios, que el Espíritu Santo, la sombra del Altísimo, como dice, la había cubierto y ella había quedado embarazada de forma milagrosa. No espere que yo le explique hoy el nacimiento de Jesús, la concepción de Jesús. Nadie te podrá explicar en un laboratorio la concepción de Jesús, pero el esperma y el óvulo y de dónde salió el esperma y que cuántas cromosomas tenía Jesús y los cromosomas de hombre de dónde salieron, no espere que alguien le explique eso en un laboratorio. De la misma forma que no espere que yo le explique cómo fue que Dios tomó barro, sopló en él y hizo a Adán. De la misma forma que no espere que yo le explique cómo Adán se durmió, el Señor le sacó una costilla y ese hueso se volvió una mujer. Porque mucha gente quiere cuestionar el nacimiento virginal de Jesús y empiezan a hablar de todas estas cosas científicas y obviamente pues no tenemos esa respuesta porque eso fue un milagro y los milagros no tienen explicación. Vamos a ver ahora el verso 19 al 21. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, hermano, que José era un hombre justo que no quería infamarla. Ahora usted entiende por qué la reacción de José es así. José, viene duda sobre José. ¿Cómo es eso? ¿Estás embarazada? Yo no he tenido relaciones contigo. Estamos desposados, pero no vivimos como marido y mujer todavía. Pero como es justo, él no quiere hacer un escándalo de la situación. No quiere que el embarazo de María se haga público y dañar la reputación de María. A pesar de que en su corazón humano de hombre estaba naciendo una duda que Dios le tuvo que aclarar, él no quiere infamarla. No cabe duda que José era un tremendo hombre. José era un hombre admirable en toda la extensión de la palabra, de igualmente que María, ¿no? Si José no fuera tan grande, Dios no lo hubiera elegido para que fuera el padre de crianza del Salvador del mundo. Entonces un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo, no temas en recibir a María por mujer. Todo esto lo hizo el Señor para traer paz al corazón de José. Iba a ser el padre legal de Jesús, es decir, legalmente en papeles él aparecía como el padre legal, el padre de crianza. Su deber era educarlo, protegerlo y tenía que hacerlo con ese amor, con esa confianza de decir, no es el producto de una aventura que tuvo María antes de casarse conmigo, este es el Hijo de Dios. Lo que en ella es engendrado, le dijo, del Espíritu Santo es. Y el hecho, hermano, de que Jesús haya sido engendrado por el Espíritu Santo es de vital importancia para nosotros en el tema de la expiación, ¿ok? Porque Jesús, al ser hijo de una mujer, participó de carne y sangre exactamente igual que nosotros, porque a nosotros nos iba a redimir. Y solamente así pudo poner su cuerpo por expiación, por nosotros en la cruz. Pero al ser también hijo de Dios, su sacrificio fue infinito y por eso es que solamente las pocas horas que él pasó en la cruz del Calvario sirven para expiar el pecado de todo el mundo. Porque mucha gente dice, no, Jesús murió como un mártir y por eso nos salvó. Tengan cuidado. No es que Jesús murió como un mártir y por eso nos salvó, porque mucha gente murieron como mártires en el siglo I. Jesús murió como nuestro Salvador, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Solamente su sacrificio podía salvarnos. Y por eso es tan importante que en su forma humana pudiera morir siendo hijo de María, pero en su forma divina pudiera resucitar para nunca más volver a ver muerte. Porque otros también resucitaron, pero murieron. Le dijo, es engendrado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros sabemos cuando vamos a Génesis 1:2 que tuvo que ver en el proceso de la creación. Dice que cuando Dios creó, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y de la misma forma tuvo que ver también, hermanos, en el que Jesús haya sido engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo en ella.
Le dice, dará a luz un hijo, le llamará su nombre Jesús, porque salvará al mundo de sus pecados. Voy rápido, hermanos, porque no es un tema en sí el que me voy a pasar el tiempo que normalmente ocupo para exponer todos estos temas. Tenemos todo un programa y quise traer este tema del nacimiento de Jesús solamente como una meditación el día de hoy, que es Navidad. Pero qué mejor platillo, hermanos, que hablar de la palabra de Dios en Navidad, ¿no? Esto está mejor que los tamales de anoche. O el pollo, no sé qué comió, pescado, pernil, carne asada, no sé qué comió, pero este es el mejor platillo, ¿no? Y me parece un poco irónico, hermano. Mire, yo sé que ahorita hay gente que está fuera del estado y está bien, no pudieron venir a la iglesia. Pero me parece un poco irónico que la gente que no vino hoy a la iglesia porque se desveló celebrando Navidad. Cuando no hay mejor lugar para pasar Navidad y celebrar el nacimiento de Cristo que en la iglesia. O sea, a mí me parece un poco como contradictorio. Inclusive iglesias que hoy cancelaron su servicio. Del día que se celebra el nacimiento de Cristo, cancelaron su servicio. Me llama la atención. Digo, wow, qué contradicción. Celebramos Navidad en la casa con regalos y ropa y fotos, pero cuando se trata de adorar al Señor, de reunirnos a adorar al Señor, ¿qué pasó? Dice, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, porque salvará al mundo de sus pecados. Este nombre, hermano, Jesús, del griego Jesús, que viene a su vez, este nombre viene de otro nombre hebreo que los eruditos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es Yeshu, otros que Yeshua, otros que Yehoshua, y bueno, hay todo un desorden para saber cuál era el nombre de Jesús en hebreo. Pero le voy a dar una ¿cómo se llama? Le voy a dar un consejo bien sencillo. Cuando un judaizante venga a decirte, a ver, ¿cuál era el nombre original de Jesús? Jesús. ¿Y por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. That's it. Porque ellos siempre te van a querer llevar a que es Yeshua y que no sé cuánto, cuando realmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el nombre original de Cristo le plació a Dios que apareciera en las Escrituras, las Santas Escrituras, que es el Nuevo Testamento, en griego. Y que significa Salvador, o el Señor salva. Porque le dijo, ¿por qué se va a llamar así? Le dijo el ángel, se va a llamar así porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es su pueblo? Los que creen en Él, de todas las naciones del mundo. Esos son los que serán salvos por medio de la fe. Mateo 1, 22, 23. Vamos avanzando ahí, 22, 23, hermanos. Los versos que siguen. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa parte que dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, hermano, se refiere a Isaías 7:14, donde por medio de Isaías se dijo que una virgen daría a luz un hijo. Y la palabra original ahí para virgen en el hebreo es alma, y igual mucha gente brinca. Es que alma no solamente, alma significa doncella, una mujer joven. No necesariamente virgen en el original. Sí, pero todo el contexto de Mateo te está diciendo que es una virgen, que José no ha tenido relaciones con ella, maritales, que no se han juntado, y lo vamos a ver hasta el final. Entonces esta palabra alma aquí sí se refiere a una mujer joven y virgen, que no ha tenido relaciones antes. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y la gente dice, por fin, o se llamará Jesús o se llamará Emmanuel, que se pongan de acuerdo. Aquí Mateo que se ponga de acuerdo, porque en 2-3 versos ya dijo dos cosas diferentes. No es una contradicción, hermanos. Jesús es el nombre propio del Señor y Emmanuel es su título. ¿Ok? Por ejemplo, yo soy Bernardo, pero también soy el pastor. Si yo voy caminando por allá y usted me grita Bernardo, yo volteo. Pero si usted me grita pastor, también yo volteo porque soy el mismo. Nada más que uno es mi nombre propio y el otro es un título. Y es exactamente lo mismo con Cristo. El nombre propio de Jesús es Jesús, el Salvador, pero su título, como tiene muchos otros títulos, el Alfa, el Omega, el León de la tribu de Judá, el Amén, muchísimos otros títulos, hermano, es Emmanuel. ¿Y qué mejor título, hermano, que Emmanuel? Pues fue literalmente Dios entre los hombres. Dios se hizo carne y habitó entre los hombres, y dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y los últimos 2 versos del pasaje, 24 y 25, dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice que una vez que él despertó de este sueño por medio del cual Dios le habló, dice que él hizo todo lo que el ángel le mandó. Todo, él obedeció. Era un hombre dócil, de un carácter dócil que tenía relación con Dios. Tomó a María, la honró como su esposa, la cuidó durante todo el embarazo. Todo esto está en la Biblia, La cuidó durante todo el embarazo, llevándola a aquel censo allá, montada sobre un asno. Estuvo presente en el nacimiento. Llevó a presentar a su hijo al templo, a circuncidar. El niño creció y él lo educaba y él lo amaba. No se tiene mucha información de José, pero sí sabemos, hermano, por lo poco que se ve aquí, que José era un hombre, hermano, digno de elogio, pues, ¿sí? Si un día a alguno de ustedes, varones, Dios le da la oportunidad de ser el padre de crianza de un niño, una niña, es decir, no es tu hijo biológico, pero es su padre de crianza, su madre de crianza, deberíamos de ser como José, ¿no? Estar ahí presentes, a honrar a su madre, amarlo a él desde que está pequeño, cuidarlo, educarla, etcétera. Y eso es algo bien hermoso, hermano. La Biblia habla mucho de ser padrastro, ser madrastra. Jesús mismo tuvo padrastro, ¿no? José no era su padre biológico. Y eso es una enseñanza para nosotros de todo el amor que debemos darle. Si tú un día tienes la oportunidad de ser padrastro o madrastra, tú tienes que darle a ese niño todo el amor que le debe haber dado su padre o su madre biológicos. Dice, no la conoció hasta que dio a luz. Y es por pasajes como estos, por ejemplo, que nosotros diferimos del catolicismo romano. El catolicismo romano cree en la perpetua virginidad de María. Nosotros decimos no, porque el pasaje dice que después que Jesús nació, la conoció, y nosotros entendemos que fue que tuvieron vida normal, marital de hombre y mujer, y por otros pasajes en donde se menciona a los hermanos de Jesús. Claro, ellos tienen su propia explicación de ellos, de cómo explicar estos pasajes, pero nosotros creemos que es claro. Y que realmente María no fue virgen perpetuamente. Jesús sí nació de María, de la Virgen María, porque era virgen. O sea, nunca tenga usted con problemas con decir que Jesús nació de la Virgen María. Porque hay protestantes que tienen problemas con decir eso. No, pero ¿cómo? Entonces yo creo en la Virgen María. No, es que literalmente nació de la Virgen María. María era virgen cuando Jesús nació. Pero después María no siguió siendo virgen perpetuamente porque tuvo una vida con su esposo. Ok, quiero concluir con esto, hermano. Ya 2 minutos, regáleme, ya voy cerrando. Quiero concluir con esto. Al igual que yo, seguramente usted ha escuchado a muchos cristianos bien intencionados, pero que no han leído, que son ignorantes, decir que ellos no celebran Navidad porque en la Biblia tú no encuentras a gente alegrándose y celebrando el nacimiento de Cristo. No sé si te ha pasado, tú hablas con un cristiano, le dices vamos a celebrar Navidad, él te dice yo no celebro eso porque en la Biblia nadie celebró eso. Y eso no es cierto. Vamos a ver 6 pasajes y le voy a hablar de 6 personajes que se alegraron del nacimiento de Cristo y que celebraron el que Cristo fuera a nacer en el futuro o nació en el momento o ya había nacido en el pasado. Primeramente vamos a ver a alguien que se alegró 700 años antes y celebró el nacimiento de Cristo 700 años antes que naciera. Me refiero a Isaías. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. ¿Quién? Cristo. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No puede haber más alegría que eso. Solamente faltó que Isaías pusiera aquí entre paréntesis, después de que dije esto, tiré unos cohetes. Porque es que se está feliz Isaías, anunciando 700 años antes que Dios se va a hacer carne. Porque ahí literalmente, hermano, donde dice Dios fuerte, el Gibor en el hebreo, se refiere a un atributo que era único del Padre, único de Yahweh en el Antiguo Testamento. Y está diciendo literalmente Dios se va a hacer carne. Vamos a ver otros. Los ángeles celebraron y se gozaron del nacimiento de Cristo. Lucas 2:13-14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles alegrándose y gozándose del nacimiento de Cristo. Los magos celebraron el nacimiento de Cristo, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron.
y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eso es más claro, no se puede. Adorando al niño y alegrándose y celebrando con regalos el nacimiento de Cristo. Los pastores que estaban en el campo celebraron el nacimiento de Cristo. Lucas 2, 15 al 17. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Este grupo de pastores también celebrando y gozándose porque Cristo había nacido. El anciano Simeón celebró el nacimiento de Cristo, Lucas 2, 27 al 32. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A qué se refería? Al niño nacido. Lo cual es preparado en presencia de todos los pueblos, luz para salvación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y por último, la viuda Ana se alegró del nacimiento de Cristo. Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño, el niño recién nacido, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Es cierto entonces que nadie en la Biblia se alegró del nacimiento de Cristo, ni celebró el nacimiento de Cristo, ni celebró con regalos el nacimiento de Cristo, ni adoraron al niño? Eso es mentira, eso es falso, eso está en las Escrituras. Pero si tú no conoces la Escritura, te engañan y te hacen prácticamente un Grinch, un enemigo de la Navidad, un enemigo de la encarnación, que la encarnación es una doctrina cristiana, es una doctrina bíblica. En Mateo 2, del 1 al 12, no lo lea, es el pasaje que sigue de lo que prediqué hoy. Después de Mateo 1:25 sigue Mateo 2, del 1 al 12, y habla de la visita de los magos. Y en esa visita, hermano, de los magos, hay 3 reacciones ante el nacimiento de Jesús. 3 reacciones. La primera, la de Herodes. Herodes odió que Jesús haya nacido. Herodes era el Grinch. La segunda, la de los escribas. Los escribas lo ignoraron. Herodes les preguntó: ¿dónde dice la Escritura que había de nacer? Oh, en Belén. Pero we don't care. No les importaba a los escribas, lo ignoraron. Pero los magos fueron, lo encontraron y lo adoraron. Esas 3 posturas siguen vigentes hoy. Los que odian a Cristo, los que Cristo les es completamente indiferente, y los que le adoran. Hermano, miles de veces en la historia, si usted ha leído historia o visto películas, miles de veces en la historia se ha visto que un bebé pobre haya nacido en una familia y al crecer se volvió un rey que salvó a su nación, porque su nación estaba pasando por alguna situación X o Y. Pero solamente una vez en la historia se ha visto la historia invertida, cuando uno que era rey y rico se volvió un bebé y nació siendo pobre como un niño para salvar a la gente de todas las naciones. Y eso es el nacimiento de Cristo, eso es la Navidad. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.